Bienvenidos los que a esta hora se suman al programa, 4:41 de la tarde, esta tarde caliente y húmeda en el sur de la Florida. Qué bueno que están en sintonía de la Grande de Miami. Me acompaña José Luis Morenza en estas 2 horas en Noticias y Más. Bueno, les había dicho que por años los dos han utilizado a Rusia como el guapetón de barrio con el que si te metes conmigo te lo voy a echar, ¿no? Básicamente. Eso lo han hecho cada vez que hay una situación complicada de geopolítica en la región, apelan a una visita de Putin o de su canciller o de alguna figura importante como para hacerle ver al mundo, hey, cuidado, no te metas conmigo, que yo no soy Cuba, yo soy Cuba, Rusia, ¿no? O no te metas conmigo, que yo soy Nicaragua, Rusia o Venezuela, Rusia. Y entonces resulta que para muchos la percepción hoy es que Rusia está teniendo un gran fracaso en Ucrania, no ha logrado lo que se había, el objetivo que se había planteado. Caramba, no ha lo logrado y es frontera ahí con ellos, está al ladito. Díganme ustedes en Cuba, díganme ustedes en Venezuela, ¿de qué estamos hablando? No sé. Para eso he invitado al que sí sabe, que es Julio Schilling. Julio es politólogo, escritor, es el director de Patria de Martí, todos ustedes lo conocen, director de The Cuban American Voice y columnista de El American. Además, es autor de muchos libros, entre ellos Dictaduras y sus paradigmas y democratización en Cuba. Bienvenido, Julio Schilling. Qué bueno tenerte en el programa. Muy buenas tardes. Bienvenido a tu casa, Radio Mambí. Buenas tardes, querida Lourdes. Un placer estar contigo como siempre. Julio, nos tenían amenazados en falso de que tenían allí un gorila amarrado y resultó ser un chihuahua con las uñas pintadas, ¿o qué? Es así. Mira, es muy importante entender los mitos de ser inmutable. Y no me gusta estar citando a personas malas, pero como dijo una vez Mao Zedong cuando se refería a los Estados Unidos, es un tigre de papel. Y en este caso, a pesar de de ser la tercera potencia, la segunda potencia, mejor dicho, con cohetes, armamentos nucleares, en el campo de batalla, por supuesto, el campo moral, la dictadura de Putin está siendo derrotada vilmente. O sea, y esto es el gran reconocimiento que hay que ofrecer, el gran mérito del pueblo ucraniano, de su gobierno y de su presidente, Volodymyr Zelensky, que hoy dio un discurso formidable y que le pidió enfáticamente al presidente de los Estados Unidos que retome el papel que le corresponde a la democracia más exitosa en la historia del mundo, los Estados Unidos, a que asuma de nuevo el rol de estar en la vanguardia en la defensa de la libertad en el mundo. Así que yo creo que todas estas cosas son muy necesarias escuchar, y sin duda dictaduras como la castrocomunista, como la de Maduro, que es una colonia de Cuba comunista, la Ortega Sandino comunista, otra colonia del régimen castrista, y en escalas como Bolivia, y movimientos a través del hemisferio occidental que dependen de Cuba comunista. Pues esto es espeluznante para ellos escuchar, porque de nuevo un gran aliado corre riesgo, si esto continúa, de caer. Ahora, Julio, ¿cómo tú crees que esto va a afectar las relaciones, por ejemplo, entre Cuba y Estados Unidos, ¿no? Porque no sé ni siquiera si las afecta. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, el paso que la administración dio en acercarse en considerar acercarse a la dictadura de Maduro para
comprar petróleo, pues es muy defraudante. Hay mucha fuerza del Congreso que le ha recomendado que eso no sería una buena idea. Pero hay una realidad que hay personas dentro de su gobierno que sí buscan un acercamiento con la dictadura de La Habana, que es lo mismo que decir Venezuela, Nicaragua, etcétera. El problema es que hay elecciones a mitad de término que se le llaman, o sea, ahora en noviembre, y de aquí a allá no anticipo absolutamente ninguna movida que pudiera costarle al Partido Demócrata más votos de lo que ya van a sufrir en noviembre. Y esta situación, o sea, cuando miramos los aliados del régimen de Vladimir Putin, pues ahí es precisamente Cuba, Venezuela, Nicaragua como fieles, entre otros, pero ninguno que realmente vale la pena en el sentido de lo que es una categoría de una sociedad libre, abierta y el modelo democrático, sino más bien un modelo dictatorial que está totalmente ligado a Rusia en el sentido táctico y en el sentido logístico. O sea, mira, tomamos en cuenta, por ejemplo, el factor de las sanciones, que sí están, a pesar de que no están todavía implementándose a toda cabalidad contra el régimen de Putin, se está sintiendo. Bueno, eso es un efecto, eso impacta la capacidad de Rusia de seguir sirviendo los intereses del socialismo continental. En la banca solamente, poniendo todas las otras cosas al lado, con la banca solamente, el principal mecanismo para esquivar las sanciones de los Estados Unidos contra los regímenes de los Castro, Maduro y Ortega han sido bancos rusos, por medio de precisamente la utilización de lo que les servía esas instituciones de Putin para pagar deudas e intercambiar notas comerciales y aparentar que lo está haciendo Rusia y no Cuba, Irán. Pues no es casualidad que tienen relaciones muy íntimas todos con Rusia, y esto es una entrada de dinero más para, o era para el régimen de Putin. Entonces, en ese sentido, pues es un gran problema. Pero ahí está también el factor psicológico de lo que es un pueblo puesto de pie, un pueblo en armas, en el caso definitivamente de Ucrania, que está luchando por su libertad hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Y eso, esa heroicidad, ese valor que nuestras historias están repletos de esos ejemplos. Y no me remoto solo a la época de la lucha de la independencia, sino precisamente la lucha contra el castrocomunismo, la lucha de los venezolanos y de los nicaragüenses para, en el caso de Nicaragua, pues recordamos la lucha de los contras, etcétera. O sea, es un gran esfuerzo de alcanzar la libertad que podemos decir en cierto sentido desde hace un tiempo, tristemente, nociones del comercio internacional, que en esto China pues ha hecho mucho daño en la posturas que defienden la seguridad nacional por las personas que han argumentado que eventualmente la democracia puede llegar por la vía del acercamiento económico. China ha demostrado que eso no es así. Rusia también ha demostrado que eso no es así. Para las personas que decían que esa era una forma de poder mantener la paz. Entonces, esto rompe muchos mitos, Lourdes. Sí. Esos mitos que se rompen, pues dañan a la dictadura castrista y sus colonias en América Latina. Y China advirtiendo hoy de que no quiere verse afectada por las sanciones contra Rusia, así lo dijo el ministro de Exteriores chino. Conversó con su homólogo de España, José Manuel Álvarez, y en un trabajo que publica en la prensa española, pues a gran titular dicen: China ha advertido contra la posibilidad de que le afecten todavía más
las sanciones que Occidente ha impuesto contra Rusia como castigo por la invasión a Ucrania. En una conversación que tuve el lunes con su homólogo español, José Manuel Álvarez, el ministro de Exteriores chino, avisó de que su país tiene el derecho a proteger sus intereses y derechos legítimos frente a esas medidas, según un comunicado oficial. Es decir, en este momento pareciera, Julio, que en definitiva Putin es como el apestado, como el paria, ¿no? Y yo me pregunto, Julio, ¿tú ves en un escenario internacional, le comentaba yo a los oyentes, después de que Biden lo llamó criminal de guerra, después de que el presidente de Francia, el presidente de Alemania también se han expresado, no en esos términos, ¿no? Que no sé si es lo correcto que le haya dicho así, pero bueno, me refiero no porque no lo sea, sino por el lenguaje, ¿no? Diplomático, no sé si eso estuvo bien o no, pero bueno, fuera de eso, han sido muy, muy, muy duros, ¿no? Muchos presidentes en su apreciación de Putin. Yo no me lo veo sentado en una reunión de países desarrollados, por ejemplo, el grupo de los 7, no lo veo en Davos sentado el próximo año. No sé qué va a pasar con Putin, qué va a pasar con Rusia, porque también tiene un problema bien grave de puertas adentro. Y yo creo que eso también debilita, ¿no? Esa posición de fuerza en países como nuestros en América Latina, porque sencillamente está al borde del default, de la quiebra, está Rusia al borde de la quiebra. ¿De dónde va a sacar recursos o posibilidades para defender a nadie? Mi querida amiga, has señalado tantos puntos fundamentales a raíz de todo este conflicto que se debe a la agresión rusa, a la invasión rusa a un país soberano como Ucrania. Y podemos señalar el que se ha roto un modelo que por mucho tiempo ha servido al despotismo y de la cual China perfeccionó y ahora está viendo en crisis gracias al dictador ruso. Y me refiero a la guerra exitosa, lamentablemente asimétrica, que China ha estado llevando, que por medio del comercio, por medio del robo de propiedad intelectual, de espionaje, de, en efecto, quebrar economías de países, saquear industrias de producción para trasladarlas a su país y establecer una dependencia del mundo de ellos, ha ganado enorme terreno. Putin, con esta movida delirante y criminal hacia Ucrania, ha roto ese mecanismo, el esquema que hasta ahora le ha servido al propio Putin y a los regímenes dictatoriales en América Latina. Entonces, cuando escuchamos, y me alegro muchísimo que tú lo hayas mencionado, a el presidente Biden, que no es una persona, digamos, ni remotamente con un propósito de firmeza ideológica, como por ejemplo el presidente Reagan, que lo llamó a la Unión Soviética el imperio del mal. Sí. Cuando vemos que el presidente Biden lo llama un criminal de guerra, ¿qué lo es? ¿Qué lo es? Correcto. Ahí te das cuenta que ese esquema que los chinos y tantos actores malos en el mundo han trabajado tan duro para mantener y hacer, al punto de que fabrican una epidemia, se convierte en una pandemia y nadie los critica porque ellos controlan determinados factores del lenguaje y los intereses comerciales hacen que instituciones serias se convierten en realmente en un chiste y unos cómplices de crimen. Bueno, eso se ha roto y en parte el presidente Zelensky en su discurso de hoy habló de nuestros valores en común. Y estas cosas, Lourdes, son fundamentales porque uno no puede pretender que puede vivir en libertad si se está estableciendo una equivalencia con regímenes criminales que cometen atrocidades. China los comete y hasta ahora se les excusa. Eso es mal.
pero no porque se le está cayendo a Rusia debemos entonces decir, no, eso no es correcto. No, sí. Y por eso es que tiene que estar la dictadura china preocupada, porque no solo sus intereses comerciales, sino si se va a elevar ese nivel de concienciación democrática, de no tolerar determinadas conductas de regímenes que violan todo precepto de decencia en el planeta, pues a China le va a llegar su turno. China tiene su propio problema, obsesión con Taiwán, un país libre, un país que realmente representa lo mejor de lo que es China, porque es la República China, se le dice Taiwán, pero es la República China, es China nacionalista, es el nombre que tiene, pues naturalmente tienen razones de estar preocupadas. Ya se está hablando de que las Naciones Unidas, que realmente esto es un factor que hace siglos, no siglos, pero décadas que había que arreglarlo, de hacer reformas. Yo estaba hablando anteriormente con el ex embajador checo de las Naciones Unidas, Martín Palaus, que está va a ir a Nueva York, precisamente para recomendar serias reformas, porque no es posible que esté un gángster como Putin y teniendo vetos sobre las Naciones Unidas. O sea, ¿qué sentido tiene? Entonces, este movimiento hacia precisamente romper esa equivalencia falsa que ha existido por tanto tiempo, yo creo que los amantes de la libertad tenemos que estar aplaudiendo eso, y naturalmente eso preocupa a China, preocupa a Irán, preocupa al castrocomunismo. Todos estos males actores están en este momento, tienen que estar deseando que esto termine lo más rápido posible y que ellos puedan volver a el business as usual, o sea, de cometer crímenes de lesa humanidad y que no pasa nada. Estamos conversando con Julio Schilling. Julio, tenemos algo preparado para la próxima semana. Entiendo que estás trabajando en una importante conferencia. ¿Nos puedes adelantar un poquito, aunque hablemos la próxima semana? Cómo no, con muchísimo gusto. El jueves 24 de marzo, Patria de Martí y The Cuban American Voice van a tener un simposio, Ucrania y su lucha por la libertad. Los panelistas van a ser Joseph Hage, Roland Béjar y Marco Antonio Ramos, que va a ser también el recipiente del premio Patria de Martí de Excelencia por su aporte a la intelectualidad. Marco Antonio Ramos es uno de los tesoros del exilio cubano y va a ser panelista y homenajeado en ese evento. Es a las 5:30 de la tarde, de 5:30 a 7:30, la entrada, por supuesto, totalmente gratuita en la biblioteca de Westchester, que está en Coral Way y la 94 Avenida, de nuevo de 5:30 a 7:30, el próximo jueves 24 de marzo, Ucrania y su lucha por la libertad. Este servidor será el moderador y ya te molestaré la semana entrante. Claro, también, para invitar a los oyentes que les encantan todas esas conferencias. Claro que sí, aquí estamos para eso. Pero es un punto, porque lo que está ocurriendo en Ucrania, como tú bien has señalado, Lourdes, tiene implicaciones para todo el mundo. Así es. Y muy particular para la libertad y la democracia en el mundo, y eso es lo que se va a tratar. Y con esos expositores de lujo, nuestro querido Roland Béjar, nuestro querido Joseph Hage, alto calibre de invitados que tienes allí, Julio. Muchas gracias. Sí, gracias, efectivamente, lo son, y los tres están muy, motivados precisamente para exponer sobre este tema que nos tiene a todos. Realmente nos acostamos y nos despertamos mirando, ansioso, viendo todo lo que está ocurriendo, y por qué no decirlo, asombrado e inspirado. También, así es. De que cada día el pueblo ucraniano resiste, y eso nos alimenta a todos, muy en particular los pueblos cautivos, que están viendo en ese ejemplo un mecanismo de vida y de recarga
para en su momento seguir ese mismo ejemplo. La reserva moral, ¿ah? La reserva moral, los valores importantes de la sociedad, de allí demostrándose en Ucrania. Gracias, Julio Schilling, por acompañarme la tarde de hoy en Radio Mambí. Un gran abrazo para ti. Gracias a ti, Lourdes. Un fuerte abrazo. Igualmente. Vamos a hacer una breve pausa.